Mi hijo gritó por teléfono, como si yo fuera una extraña. «Ya me divorcié de mi esposa. ¿Por qué sigues dejando a mi hijo con ella?», respondí sin pensar, con la voz aún tibia del café. «Que el niño está durmiendo aquí en casa». Hubo un silencio. Luego un jadeo corto e incrédulo. Que sentí un escalofrío recorrerme la espalda, uno de esos que no vienen del frío, sino de la certeza de que algo está profundamente mal. Miré el pasillo. La puerta del cuarto de mi nieto estaba entreabierta. La televisión murmuraba bajito, y aún así nada encajaba. Ese fue el momento exacto en que supe que una verdad estaba a punto de romperlo todo. No sé por qué el cuerpo reconoce el peligro antes que la cabeza. Estaba en la cocina, sosteniendo una taza de café de olla que acababa de calentar. El aroma a canela y piloncillo subía lento, como si quisiera calmarme, pero no pudo. El grito de mi hijo me había atravesado el oído con una violencia que no le conocía. No era la voz con la que me hablaba los domingos, ni la que usaba para pedir consejo. Era una voz dura, acusadora, como si yo hubiera cometido algo imperdonable. «¿Por qué sigues dejando a mi hijo con ella?», repitió ahora más bajo, como si la rabia hubiera encontrado un cauce más peligroso. «¿Con quién?», pregunté, apoyando la mano libre en la barra de mármol. Estaba fría. Agradecí ese frío porque me sostuvo en el presente. «Si te refieres a Mariana...». «El niño está aquí, durmiendo». El silencio del otro lado se volvió pesado. No era un silencio vacío. Estaba lleno de respiración contenida de pensamientos que no se decían. Luego escuché ese sonido mínimo que delata el miedo, un trago seco. «¿De qué estás hablando, mamá?», dijo al fin. «Mariana me llamó hace un rato. Dijo que tú le pediste que pasara por el niño». «¿Con tu hermana?». «Mi hermana». Sentí un pinchazo en el estómago. Mi hermana no estaba en la ciudad. Se había ido a Querétaro a cuidar a una tía enferma. Lo sabía todo el mundo. No había forma de que ella estuviera involucrada en nada. «No pedí nada», respondí más despacio. «Y mi hermana no está aquí». Otra vez silencio. El tipo de silencio que se instala cuando alguien entiende que las piezas no encajan, pero aún no se atreve a mirarlas juntas. Me apoyé mejor en la barra y miré hacia el pasillo. La puerta del cuarto seguía entreabierta. La luz azulada de la televisión dibujaba sombras suaves en la pared. Mi nieto siempre dormía con videos de camiones y excavadoras, desde los 3 años. Era su ritual. Nada de eso había cambiado. Todo estaba exactamente como debía estar. «¿Estás segura?», preguntó mi hijo, con una voz que ya no gritaba pero temblaba. «Más segura que nunca», dije. Colgó sin despedirse. Me quedé unos segundos mirando el teléfono como si esperara que vibrara de nuevo y alguien me explicara la confusión absurda que acababa de ocurrir. No pasó. En la cocina, el reloj marcaba los segundos con una puntualidad cruel. Tic, tac. Cada sonido parecía burlarse de mí. No corrí al cuarto de mi nieto. No grité su nombre. Caminé. Abrí la puerta con cuidado. Ahí estaba. Dormía tranquilo, abrazado a su almohada de dinosaurios, la misma de siempre. Su respiración era pareja. La televisión murmuraba historias de motores. Me quedé mirándolo un momento largo, como si quisiera memorizar esa paz por si estaba a punto de perderla. Cerré la puerta con suavidad. Fue en ese pasillo estrecho, con las paredes llenas de fotos familiares, donde sentí la primera grieta abrirse. No en mi casa, en algo más profundo, en la idea de que conocía a mi propio hijo. Las grietas nunca vienen solas. Aprendí eso hace años. Me senté en el sillón y respiré hondo. Repasé los últimos meses con una atención nueva, afilada. Las llamadas que él cortaba rápido cuando yo entraba al cuarto.
los mensajes que decía haber borrado por error, el cansancio permanente, las visitas inesperadas. Todo aquello que yo había atribuido al estrés del divorcio empezó a cambiar de forma. Tomé el teléfono y revisé el historial de llamadas. Nada extraño. Ninguna llamada de Mariana, ninguna de mi hermana, nada que explicara por qué alguien estaría usando mi nombre para pedir que recogieran a mi nieto. Y sin embargo, la ausencia de explicación fue paradójicamente el inicio de una. No confronté a nadie, no llamé a Mariana, no volví a marcarle a mi hijo. Me quedé sentada con el teléfono en la mano, repitiéndome una regla que la vida me había enseñado a golpes: la verdad solo sirve cuando viene acompañada de pruebas. Esa noche, mi hijo llegó tarde. Demasiado tarde para alguien que decía estar reorganizando su vida tras un divorcio difícil. Entró en silencio, se duchó rápido y evitó mirarme a los ojos. Cuando se sentó en la orilla de la cama, sentí el colchón hundirse, pero no sentí compañía. Se dio la vuelta y fingió dormir. Yo miré el techo, escuché su respiración. Era irregular, tensa. La culpa se manifiesta hasta en la forma de dormir. A las 3 de la mañana, su celular vibró. Se levantó despacio, creyendo que no lo notaría. Caminó hacia el pasillo y habló en susurros. No entendí las palabras, pero sí el tono. Era íntimo, urgente, el tipo de voz que no se usa con cualquiera. Sí, lo sé, pero hoy no, murmuró. Ella ya sospecha. No necesitaba oír más. Me di la vuelta en la cama y cerré los ojos, aunque no dormí. La madrugada se convirtió en un ruido constante dentro de mi cabeza. Pensamientos que se chocaban, recuerdos que cobraban un sentido nuevo. Aquella llamada de la tarde no había sido un error. Había sido una ventana. Cuando el sol empezó a colarse por la ventana, dorando las cortinas, yo ya había tomado una decisión. No sabía aún cuál era la verdad completa, pero iba a encontrarla. Por mi nieto. Por mí. Antes de que alguien más tuviera tiempo de inventar otra mentira. Amanecí antes de que sonara el despertador. No había dormido, pero tampoco me sentía cansada. Había en mí una claridad extraña, casi filosa, como si la noche entera hubiera estado afilando algo dentro de mi cabeza. Me levanté despacio para no despertar a nadie y fui directo a la cocina. Preparé el desayuno. Como siempre, pan tostado, un poco de fruta, el café de olla, que ya empezaba a hervir. La rutina era un ancla. Mientras todo parecía normal, yo podía pensar. Mi nieto se despertó con buen humor. Me sonrió con esa sonrisa desdentada que todavía me desarma. Le ayudé a ponerse el uniforme, le peiné el cabello con cuidado y le preparé la mochila. Nada en su mundo debía cambiar todavía. No por mi confusión, no por los errores de los adultos. Mi hijo apareció en la cocina con los ojos hundidos. Intentó sonreír. Me dio un beso rápido en la mejilla, de esos automáticos. Olía a un perfume distinto, uno más dulce, demasiado juvenil para él. No dije nada. El silencio, había aprendido, es un espejo incómodo. ¿Dormiste bien?, preguntó. Lo normal, respondí. No era mentira. Salimos juntos hacia la escuela. El trayecto fue corto y pesado. Él hablaba de cosas sin importancia. El tráfico, el calor, que ya se sentía desde temprano, un problema en el trabajo. Yo asentía. Observaba. Cuando llegamos, se ofreció a bajar del coche para despedirse del niño. Nunca lo hacía. Siempre tenía prisa. Ese detalle mínimo se quedó girando en mi cabeza. En la puerta de la escuela, la vigilante nos saludó. Yo tomé a mi nieto de la mano. Antes de entrar, una mujer salió de la oficina administrativa y me llamó por mi nombre. ¿Tiene un minuto, señora?
dijo con una sonrisa tensa. Sentí como el estómago se me encogía. Le pedí a mi hijo que esperara afuera con el niño. La seguí. Dentro estaba la subdirectora, sentada detrás de su escritorio con un folder abierto. Me ofreció asiento. No me senté. Las manos me sudaban. Ayer pasó algo raro, empezó. Su hijo vino por la tarde. Dijo que usted le había autorizado retirar al niño antes de la salida. El piso pareció inclinarse. ¿Cómo que retirar?, pregunté cuidando la voz. Sí, dijo que usted había tenido un imprevisto. Nos pareció extraño porque no avisó por el grupo de padres ni por la plataforma, pero dudó, usó su nombre. Sentí un frío seco subir por la espalda. No era una confusión, no era un malentendido. Alguien había intentado sacar a mi nieto de la escuela usando mi identidad. No lo autorizo nunca sin aviso, dije. Y ayer el niño estaba conmigo. La subdirectora asintió. Por eso no lo entregamos. La maestra lo conoce, pero decidió confirmar. Él se molestó. Dijo que usted lo había hecho otras veces. Salí de la oficina con el corazón golpeándome el pecho. Afuera mi hijo jugaba con el niño ajeno como si nada. Me miró buscando una señal. Sonreí. No por él, por el niño. De regreso a casa no dije una palabra. Él tampoco. El silencio entre nosotros era distinto ahora. Tenía bordes. Al llegar me encerré en el baño y respiré hondo. Me miré al espejo. Vi a una mujer mayor, con arrugas que no me avergonzaban, con ojos cansados, pero despiertos. No pierdas la calma, me dije en voz baja. Todavía no. Más tarde bajé al mercado. Necesitaba aire, ruido, normalidad. En la esquina me encontré con doña Elvira, una vecina de años, de esas que ven más de lo que dicen. ¿Todo bien, comadre?, preguntó apretándome la mano. Sí, porque... Me miró de reojo. Nada. Solo que he visto a Mariana rondando por aquí, por la escuela. Pensé que ya no... No terminó la frase. No hacía falta. Regresé a casa con las bolsas pesadas y la cabeza aún más. Me senté en la mesa y saqué una libreta vieja. Empecé a anotar fechas, palabras exactas, nombres. No sabía todavía para qué serviría, pero escribir ordena el miedo. Por la tarde revisé la cuenta bancaria. Pequeños cargos que no reconocía una farmacia en otra colonia, una tienda de juguetes, un servicio de comida a domicilio con una dirección que no era la nuestra. Nada escandaloso, justo lo suficiente para pasar desapercibido. Cuando mi hijo volvió del trabajo, traía prisa. Dijo que tenía que salir otra vez, que un amigo lo esperaba. Asentí. No pregunté. La ausencia de preguntas le relajó los hombros. Lo vi irse y supe que estaba ganando tiempo. Yo también. Esa noche, mientras el niño dormía, recibí un mensaje de un número desconocido. Si quiere proteger a su nieto, deje de confiar en su hijo. Me quedé mirando la pantalla inmóvil. No respondí. Guardé el mensaje. Lo anoté en la libreta. Apagué la luz y me acosté con una certeza nueva, pesada y clara. Esto ya no era un asunto familiar que se arreglara hablando. Era algo más grande. Y yo estaba justo en medio. No le conté a nadie lo del mensaje. Ni a mi hijo, ni a Mariana, ni siquiera a mi hermana por teléfono. Hay silencios que no se comparten porque todavía están crudos. Al día siguiente, llevé a mi nieto a la escuela con una calma ensayada. Sonreí a las otras madres, respondí a los saludos, fingí normalidad. Por dentro, cada gesto se me quedaba grabado con una nitidez nueva, como si el mundo hubiera subido de volumen. Volví caminando despacio. Necesitaba pensar sin ruido. En la esquina, el aire olía a pan recién horneado y a gasolina. Pensé en el mensaje, deje de confiar en su hijo. No decía nada que yo no estuviera empezando a entender, pero que alguien más lo supiera me inquietaba.
¿Quién miraba desde cuándo? Ese mismo día, al mediodía, mi hijo llamó. Habló rápido, con un tono demasiado amable para ser natural. «Mamá, ¿todo bien en la escuela?», preguntó. «Todo bien», respondí. No mentí. El niño estaba a salvo. Eso era lo único que importaba. Hubo una pausa. «Oye, si te buscan de la escuela por cualquier cosa, diles que yo puedo ir por él, para ayudarte». Anoté mentalmente la frase exacta. Para ayudarte. Como si yo necesitara ayuda con lo único que había hecho bien toda mi vida. Por la tarde, una comadre de la parroquia Rosa me invitó a acompañarla a hacer unas compras. Acepté. Rosa es de esas mujeres que caminan despacio, pero observan con una atención que asusta. En el camino le conté lo justo. No pedí consejo, solo hechos. Ella escuchó sin interrumpir. «Si quieres saber la verdad», dijo al final, «no mires a tu hijo. Mira sus rutinas». Eso hice. Los siguientes días observé. No de manera obvia. Me levantaba temprano, hacía lo de siempre y dejaba que él creyera que nada había cambiado. Tomé nota de horarios de excusas de trayectos. Una noche, cuando dijo que iba a una reunión cerca del centro, decidí salir también. Le dije que iba a la farmacia, esperé 10 minutos y lo seguí. No fue difícil. Conozco sus manías al manejar. Giró hacia una zona que no frecuentaba. Un conjunto de edificios medianos, bien cuidados, lejos de nuestra colonia. Se estacionó y bajó con una bolsa grande. Juguetes. Lo supe por el color del papel y el sonido seco de plástico al chocar. Me quedé dentro del coche, el corazón en la garganta. Vi cómo entraba sin mirar a los lados como quien llega a casa. Minutos después, una ventana del tercer piso se iluminó. Una sombra pequeña corrió hasta la cortina. Una voz infantil clara atravesó el vidrio. «Papá». Sentí que algo se me desprendía por dentro. No fue un golpe. Fue un deslizamiento lento definitivo. Mi hijo alzó a un niño que no era el mío. Lo hizo con una naturalidad que dolía. Lo cargó, lo balanceó, besó su cabeza. No había prisa ni culpa. Había costumbre. Rosa me apretó el brazo. «Respira», susurró. Yo respiré, pero el aire me supo a metal. No lloré. Tomé el teléfono y grabé. La mano me tembló apenas, lo suficiente para saber que estaba viva. Nos fuimos sin hacer ruido. En el camino de regreso nadie habló. Al llegar a casa, me senté en el sillón y cerré los ojos. No pensé en Mariana. Pensé en mi nieto, en la escuela, en el intento de sacarlo usando mi nombre. Todo empezó a alinearse con una precisión cruel. Al día siguiente fui al banco. Pedí los estados de cuenta completos. El empleado me miró raro, pero no preguntó. Al revisar los movimientos, vi lo que ya sabía: compras repetidas en esa zona, gastos infantiles, pagos que no correspondían a nuestra realidad. Guardé todo. Por la noche, mi hijo llegó temprano. Traía chocolates. Los puso sobre la mesa como si fueran una disculpa envuelta en papel barato. «Para ti», dijo. «Gracias», respondí. Sonrió aliviado. Creyó que no sabía nada. Ese fue su error. Más tarde su celular vibró. Lo dejó boca abajo. Yo alcancé a ver el nombre, antes Mariana. No la esposa, la otra. Entendí entonces que no se trataba de un divorcio mal cerrado. Se trataba de una vida paralela, de 2 niños, de 2 mentiras sostenidas con la misma boca. Esa noche, cuando todos dormían, volví a abrir la libreta. Escribí una frase sola, en mayúsculas: «Mi nieto no se toca». Debajo una lista: escuela, banco, abogada, testigos. Apagué la luz con una calma que no reconocí como mía. No era resignación, era enfoque. La verdad ya no era una sospecha,
Era un mapa, y yo acababa de encontrar el camino. No dormí mucho esa noche, pero tampoco di vueltas en la cama. Me quedé mirando el techo, repasando cada imagen como si fueran diapositivas, la bolsa de juguetes, la voz diciendo, papá, la naturalidad con la que mi hijo entró a ese edificio. No había espacio para la negación. Lo que había visto no se borra con esperanza. A la mañana siguiente actué como siempre. Preparé el desayuno, llevé a mi nieto a la escuela, sonreí a la maestra. La normalidad es una máscara útil cuando uno necesita tiempo. Antes de irme, pedí hablar con la directora. Cerró la puerta de su oficina y me ofreció asiento. Esta vez sí me senté. Necesito actualizar la lista de personas autorizadas para recoger al niño, dije sin rodeos. Solo yo, nadie más. La directora asintió con seriedad. Después de lo de ayer, es lo más prudente. Firmé. Pedí copia. Pedí también el registro del intento anterior. Ella entendió sin que yo tuviera que explicar. Hay mujeres que saben leer el miedo en otras mujeres. Salí de la escuela con un peso menos en el pecho, uno pequeño pero importante. De ahí fui directo a ver a una abogada que me recomendaron en la parroquia, una mujer de voz firme y mirada clara. Le conté todo sin adornos. El divorcio, el intento de sacar al niño la vida paralela, el mensaje anónimo, las pruebas. Escuchó sin interrumpir. Tomó notas. Cuando terminé cerró la libreta. No lo confronte, dijo. Todavía no. Usted no está peleando por la verdad. Está peleando por la seguridad de un menor. Asentí. Eso ya lo sabía. Necesitamos proteger al niño primero, continuó. Medidas preventivas, documentos y algo más. Dudó un segundo. ¿Usted ha firmado algo recientemente? La pregunta me atravesó como una aguja. Pensé. Los últimos meses habían sido un torbellino. Papeles de la escuela, formularios del seguro, autorizaciones rutinarias. Mi hijo solía acercármelos con prisa. Fírmame aquí, mamá. Es solo un trámite. Puede ser, dije despacio. Entonces necesitamos revisar todo, respondió. Especialmente cualquier cosa que tenga su firma. Salí de ahí con una lista clara. En casa abrí el cajón donde guardo documentos. Empecé a revisar uno por uno. Facturas, recibos, formularios. Hasta que encontré algo que no recordaba haber leído con atención. Un permiso, redactado de forma ambigua. Mi firma al final. Lo leí 3 veces. La frase clave estaba escondida entre líneas: autorización para trámites relacionados con el menor, incluyendo traslados extraordinarios. Me temblaron las manos. No decía escuela, no decía país, no decía nada concreto. Decía lo suficiente. Entendí entonces el plan. No era improvisado. Era una estrategia. Usar mi nombre, mi firma, mi confianza para mover a mi nieto sin levantar sospechas. Tal vez para llevárselo con la otra familia. Tal vez para presionarme. Tal vez para algo peor. No quise imaginar. Esa tarde mi hijo llegó antes de lo habitual. Hablaba demasiado, cocinó, puso música. Me preguntó si estaba bien. Dije que sí. Observé cómo evitaba mencionar la escuela. Después de cenar fingí cansancio y me retiré temprano. No dormí. Esperé. Cerca de la medianoche escuché su teléfono vibrar. No lo tomó de inmediato. Vibró de nuevo. Se levantó. Caminó al pasillo. Habló en voz baja. Mañana temprano, dijo. Antes de que se dé cuenta. Mi corazón empezó a latir con fuerza, pero la cabeza estaba fría. Mañana, pensé. Entonces ese es mañana. A las 6 me levanté sin hacer ruido. Preparé una mochila pequeña, ropa, documentos, la libreta, el cargador del teléfono. Desperté a mi nieto con una sonrisa tranquila.
Hoy vas a dormir con la abuela, le dije, como cuando eras más chiquito. Le gustó la idea. No preguntó más. Llamé a mi hermana y le pedí que pasara por nosotros. No expliqué por teléfono. Solo le dije, es importante. Ella no pidió razones. Cuando mi hijo se levantó, la casa estaba vacía. Me llamó 10 veces. No contesté. A las 8 estaba en la oficina de la abogada. Le mostré el permiso. Lo leyó con el ceño fruncido. Esto es grave, dijo. Pero llegó a tiempo. Respiré hondo. Por primera vez desde aquella llamada absurda sentí que tenía el control. No del caos, del siguiente paso. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi hijo. ¿Dónde está mi hijo? Lo miré un segundo. Luego lo guardé sin responder. La verdad ya no estaba escondida. Estaba avanzando. Y esta vez yo iba delante. El mensaje de mi hijo seguía ahí brillando en la pantalla como una amenaza disfrazada de pregunta. ¿Dónde está mi hijo? No respondí. En la oficina de la abogada, el aire olía a café fuerte y a papel viejo. Ella hablaba por teléfono con alguien del juzgado, usando un tono preciso, sin emociones. Yo miraba mis manos sobre la mesa. Estaban firmes. No era valentía, era determinación. Vamos a presentar una solicitud de medidas urgentes, dijo al colgar. Hoy mismo. Mientras tanto, el niño se queda con usted. Nadie puede retirarlo sin su autorización expresa. Asentí. Firmé donde me indicó. Cada firma era un corte limpio entre el pasado y lo que vendría. Mi hermana llegó poco después con mi nieto. Él entró corriendo, abrazándome las piernas. Ya nos vamos a la escuela, abuela, sonreí. Hoy no. Hoy vamos a estar juntos. No necesitaba más explicaciones. Los niños entienden la calma. Salimos por una puerta lateral. No quería escenas. En el coche mi hermana me miró de reojo. ¿Qué está pasando? Le conté lo esencial sin adornos. ¿No se sorprendió? Apretó el volante. Siempre fue así, murmuró. Solo que ahora se le fue la mano. Esa tarde, mi hijo apareció en la casa de mi hermana. Llegó sudado, descompuesto. Golpeó la puerta con urgencia. Yo estaba en la cocina preparando sopa. Escuché su voz desde adentro. Mamá, abre, esto no es un juego. Abrí, no levanté la voz. Necesito ver a mi hijo, dijo entrando, sin esperar permiso. ¿Está a salvo?, respondí. Eso es lo único que importa. Me miró como si no me reconociera. ¿Qué te pasa? ¿Por qué haces esto? Porque intentaste sacarlo de la escuela usando mi nombre, dije despacio. Porque alguien usó mi firma. Porque hay un niño que no conozco llamándote papá. Su rostro se vació de color. Dio un paso atrás. ¿Eso no es lo que crees? Entonces explícame, dije. No grité, no lloré. Explícame por qué tengo pruebas, por qué mentiste. Se dejó caer en una silla. Pasó las manos por la cara. No lloró. Sus lágrimas habían quedado atrapadas en otro lugar. No iba a durar, murmuró. Solo necesitaba tiempo. ¿Tiempo para qué?, pregunté. ¿Para llevarte a mi nieto? ¿Para repartir a los niños como si fueran muebles? Se levantó de golpe. No sabes nada. Sé lo suficiente, respondí, y lo sabrá un juez. El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. Pesado, definitivo. Se fue sin despedirse. Afuera el cielo estaba gris. Mi hermana cerró la puerta con llave. Me apoyé en la pared y respiré. No sentí triunfo, sentí alivio. Esa noche mi hijo me llamó. No contesté. Llamó de nuevo. Tampoco. Me envió mensajes, uno tras otro, algunos suplicantes, otros amenazantes. Guardé todo. Cada palabra era otra prueba. Al día siguiente, la abogada me llamó temprano. Tenemos audiencia preliminar mañana, dijo. ¿Y hay algo más?, Mariana declaró. Mi corazón dio un salto seco.
¿Qué dijo?, pregunté. Que usted nunca autorizó nada, que su hijo le pidió que llamara haciéndose pasar por usted. Cerré los ojos. No sentí rabia, sentí claridad. Colgué y fui al cuarto donde mi nieto armaba un rompecabezas. Me senté junto a él. Todo va a estar bien, le dije, sin saber cómo, pero creyéndolo. Esa noche dormí poco, no por miedo, por anticipación. La verdad ya no caminaba a oscuras. Estaba por salir a la luz y yo estaba lista para sostenerla aunque pesara. La mañana de la audiencia amaneció nublada con ese cielo bajo que parece presionar los hombros. Me vestí con cuidado, no por vanidad, sino por respeto. Por mí, por mi nieto. Elegí un saco sencillo y zapatos bajos. Nada que llamara la atención. La verdad no necesita adornos. La abogada pasó por nosotras temprano. En el coche el silencio era denso pero estable. Mi hermana iba atrás con el niño, hablándole de cosas pequeñas, el color de los coches, los perros que pasaban por la banqueta. Yo miraba al frente contando respiraciones. No iba a llorar. No hoy. En el juzgado, el aire olía a desinfectante y papel. Nos sentamos a esperar. Mi hijo llegó solo. No miró alrededor. Se sentó al otro lado encorvado, como si el cuerpo hubiera decidido rendirse antes que la cabeza. Cuando levantó la vista y me vio, intentó hablar. La abogada le hizo un gesto mínimo con la mano. No era el momento. Entramos. El juez era un hombre de voz tranquila. Escuchó. Pidió orden. Mi abogada presentó los documentos con una precisión que agradecí: el registro de la escuela, el intento de retiro, los mensajes, los movimientos bancarios, el permiso ambiguo, con mi firma, la declaración de Mariana. Cada hoja era una pieza colocada con cuidado. Cuando fue el turno de mi hijo, habló poco. Dijo que había sido un malentendido, que solo quería ayudar, que estaba pasando por un momento difícil. El juez lo dejó terminar y luego preguntó algo simple, directo. ¿Reconoce que intentó retirar al menor de la escuela sin autorización expresa de la tutora principal? Mi hijo abrió la boca, la cerró, asintió. ¿Reconoce que pidió a un tercero que llamara usando el nombre de su madre? Otro silencio. Asintió de nuevo más despacio. ¿Reconoce que existe otro menor al que usted se presenta como padre? Esta vez tardó más. Miró al suelo. Sí. No hubo dramatismo. No lo necesitaba. La verdad, cuando llega, no grita. El juez dictó medidas provisionales, protección inmediata del menor, custodia temporal, bajo mi cuidado, restricción expresa, para retirar al niño de la escuela o trasladarlo sin autorización judicial, y la apertura de una investigación por uso indebido de documentos. La voz del juez era firme, clara como una línea recta. Sentí una paz fría instalarse en el pecho. No era felicidad, era orden. A la salida, mi hijo intentó acercarse. Su rostro estaba pálido, los ojos rojos. Mamá, por favor, hablemos. Me detuve. Lo miré sin dureza, pero sin permiso. Hablaste cuando decidiste mentir. Ahora habla la ley. No levanté la voz, no hizo falta. Los días siguientes fueron extraños, tranquilos y tensos al mismo tiempo. Cambié rutinas, avisé a la escuela, reforcé horarios, guardé los documentos en una carpeta azul que titulé Protección. No por dramatismo, por claridad. Mi hijo llamó menos. Cuando lo hizo fue breve, respetuoso. Tenía miedo, no de perderme, de perder el control. Una tarde, Mariana me llamó, no para pelear, para agradecer. Nunca quise que esto pasara así, dijo. Yo tampoco sabía todo. La escuché. No la absolví ni la condené. Colgué con una frase simple: ahora lo importante es el niño. Esa noche
Mientras arropaba a mi nieto, pensé en lo cerca que habíamos estado del desastre, en cómo una firma, un silencio, una confianza mal puesta pueden mover el mundo de un niño. Me quedé un rato sentada en la orilla de la cama, escuchando su respiración. La casa volvió a sentirse segura. Antes de dormir, recibí un último mensaje de mi hijo Perdón. No respondí. El perdón no se escribe, se demuestra. Apagué la luz con una certeza serena, la verdad había hecho su parte. Ahora me tocaba sostener la calma. Mañana vendría lo definitivo, y yo estaría lista. La resolución final llegó un jueves por la mañana, en un sobre blanco sin adornos. Lo sostuve entre las manos unos segundos antes de abrirlo. No por miedo, por respeto. Hay papeles que pesan más que otros porque contienen decisiones que cambian vidas. El documento era claro. Custodia confirmada bajo mi cuidado, restricciones mantenidas, supervisión obligatoria para cualquier contacto futuro, revisión de documentos firmados y responsabilidades legales en curso. No había ambigüedad. No había espacio para interpretaciones. La justicia, cuando por fin llega, suele ser sobria. Doblé las hojas con cuidado y las guardé en la carpeta azul. Cerré el broche. Ese sonido seco fue el cierre simbólico de una etapa que me había envejecido por dentro, pero también me había devuelto algo que creí perdido, la confianza en mí misma. Esa tarde llevé a mi nieto al parque, el mismo de siempre, con columpios viejos y árboles grandes. Corrió, se cayó, se levantó. Me llamó para que lo empujara más alto. Reímos. En ese instante entendí algo esencial. La vida no pide grandes discursos para seguir. Pide presencia. Mi hijo no apareció. No llamó. Su silencio ya no me inquietaba. Había aprendido demasiado tarde que el silencio no siempre es vacío. A veces es consecuencia. Semanas después lo vi una sola vez más. Fue breve. En un pasillo del juzgado. Nos cruzamos sin buscarnos. Me miró como si quisiera decir algo. Yo asentí con la cabeza. No había odio, tampoco cercanía. Solo una frontera clara. Cada quien a su lado. Mariana nunca volvió a llamarme. Supe por terceros que también estaba enfrentando su propio proceso. No sentí satisfacción, sentí alivio. Las mentiras no sostienen casas, las derrumban. Todos tarde o temprano pagan el precio. Con el tiempo la casa recuperó sonidos normales. Risas, música, platos que se rompen sin drama. Empecé a redecorar la sala. Quité fotos viejas, puse plantas, abrí las ventanas. Cambiar el espacio fue una forma de decirle al cuerpo que el peligro había pasado. Una noche, mientras ordenaba libros, mi nieto se acercó con un dibujo. 2 figuras tomadas de la mano bajo un sol enorme. «Somos tú y yo», dijo. No había rabia en el trazo, tampoco ausencia. Había calma. Lo abracé fuerte. No prometí nada en voz alta. No hizo falta. Meses después, recibí una llamada inesperada. Era mi hijo. Habló con cuidado, como quien camina sobre vidrio. Quería saber si el niño está bien. «Está bien», respondí. «Gracias por...» Se detuvo por cuidarlo. No le ofrecí consuelo. Tampoco reproches. Colgué con una certeza tranquila. Yo no había destruido a nadie. Había puesto un límite. Y los límites, aunque duelan, salvan. Esa noche me senté en la cocina con una taza de té caliente. Afuera, la ciudad seguía su ritmo indiferente. Pensé en todo lo ocurrido y entendí algo que quiero dejarte hoy si estás escuchando esta historia. A veces la traición no viene de un extraño, sino de quien más amas. A veces el peligro no grita, firma papeles. Y a veces proteger a un niño
significa enfrentarse a verdades que nadie quiere ver. Pero la verdad, aunque tarde, siempre encuentra una grieta por donde entrar. Si esta historia tocó algo en ti, no la guardes en silencio. Cuéntame desde qué ciudad nos escuchas. Comparte tu experiencia. Tal vez tu voz sea la que otra persona necesita para despertar. Aquí seguiremos compartiendo historias profundas y humanas todos los días. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por escuchar. Gracias por sentir conmigo. Suscríbete para no perderte el próximo relato. Aquí seguimos, juntos. Mi nuera estaba organizando mi fiesta de 60 años. Las flores blancas llenaban la sala y la música sonaba suave, como si todo en mi vida estuviera en equilibrio. Entonces mi vecino me tomó del brazo y me susurró al oído: «Tome su bolso, vámonos. Finja que no pasa nada». No entendí nada, pero lo seguí. Ya dentro del auto, cerró las puertas con seguro y con las manos temblorosas me dijo: «Algo no está bien. Mire esto». Cuando vi la pantalla de su teléfono, sentí que mi corazón se detenía. Me llamo Leticia Navarro. Tengo 59 años y siempre creí que estaba viviendo una de las etapas más tranquilas de mi vida. Mi cumpleaños número 60 se acercaba y por primera vez no era yo quien se encargaba de todo. Camila, mi nuera, había insistido en organizar la fiesta. «Suegrita, usted ya hizo suficiente por todos», me decía con una sonrisa dulce. «Déjenos consentirla un poquito». Yo me dejé querer. No voy a mentir. A esa edad una aprende a valorar los gestos pequeños. Ver a mi nuera tan involucrada me hacía pensar que quizá había hecho algo bien como madre y como suegra. Mi esposo Rogelio observaba todo en silencio. Llevamos 37 años de casados. Yo aprendí a leerlo sin palabras. Sabía que algo no lo convencía del todo, pero también sabía que no quería arruinar mi ilusión. La casa olía a flores frescas y a café recién hecho. Camila iba y venía, con el teléfono en la mano, coordinando proveedores, enviando audios por WhatsApp, riendo nerviosa. «Todo va a quedar precioso», decía. «Usted se merece algo especial». Fue entonces cuando don Efraín, nuestro vecino de toda la vida, tocó la puerta. Un hombre mayor, viudo, tranquilo, de esos que no se meten en problemas ajenos. Por eso me sorprendió que me mirara con tanta seriedad. «Doña Leticia, ¿puedo hablar con usted un momento?», preguntó. Camila estaba distraída acomodando unos centros de mesa, así que acepté. Don Efraín se acercó demasiado, bajó la voz y dijo exactamente esas palabras que aún resuenan en mi cabeza. «Tome su bolso, vámonos. Finja que no pasa nada». Sentí un golpe en el estómago. «¿Cómo que vámonos? ¿Qué pasa?», susurré. Luego le explico. «Confíe en mí». Algo en su mirada me obligó a obedecer. Tomé mi bolso, fingí que iba al baño y lo seguí hasta su coche. Apenas subí, cerró los seguros con rapidez, como si alguien pudiera abrir la puerta en cualquier momento. «Perdóneme por esto, doña Leticia», dijo con la voz quebrada, pero no podía quedarme callado. Sacó su teléfono. La pantalla mostraba una conversación de WhatsApp. No reconocí el número, pero sí reconocí el nombre que aparecía arriba: Camila. Leí despacio, como si mi mente se negara a comprender. «Mañana en la fiesta firma. No lee nada. Con eso ya podemos mover todo. Tranquila, yo me encargo de distraerla. Es su cumpleaños. Va a estar feliz. Es el mejor momento». Sentí que el aire desaparecía. «¿Qué es esto?», logré decir. «Lo vi sin querer», explicó don Efraín. «Mi celular se conectó al Wi-Fi equivocado cuando estaba afuera. Entró la notificación y reconocí su nombre. Sé que no estuvo bien mirar, pero cuando leí eso, pensé en usted». Mis manos temblaban.
No entendía de qué hablaban, pero sabía que nada bueno podía esconderse detrás de esas palabras. ¿Mover todo qué?, pregunté casi sin voz. Don Efraín negó con la cabeza. No lo sé, solo sé que no suena a sorpresa de cumpleaños. Regresé a casa fingiendo una calma que no sentía. Camila me recibió con un abrazo. Suegrita, ya casi queda todo listo, dijo. ¿Está nerviosa? La miré a los ojos. Eran los mismos ojos amables de siempre, pero ahora me parecieron extraños. Un poquito, respondí. Esa noche casi no dormí. Me repetía que debía haber una explicación. Camila no podía estar planeando algo malo. No con nosotros. No conmigo. Pensé en mi hijo Daniel, en cómo lo crié, en los valores que le enseñamos. Pensé en todas las veces que confié sin preguntar. Rogelio me encontró sentada en la cocina a las 5 de la mañana con la taza de café intacta. ¿Qué pasa, Leti?, preguntó. Le mostré el mensaje. No dijo nada durante varios minutos. Solo apretó la mandíbula y respiró hondo. Tenemos que averiguar qué es esto, dijo finalmente, con calma pero con cuidado. Decidimos no confrontar a nadie todavía. Actuar normal, sonreír, seguir el plan de la fiesta como si nada hubiera pasado. Era la única forma de entender hasta dónde llegaba aquello. Mientras Camila hablaba emocionada de globos, música y pastel, yo la observaba con otros ojos. Cada palabra amable sonaba ensayada, cada gesto calculado. Y entonces lo entendí. Mi cumpleaños no era el regalo, era el escenario. Y yo, sin saberlo, era la pieza principal de algo que apenas empezaba a revelarse. El día amaneció claro, demasiado tranquilo para lo que yo llevaba por dentro. Mientras Camila hablaba por teléfono en la sala, riendo y diciendo cosas como «Sí, perfecto, así queda hermoso», yo me refugié en la cocina con Rogelio. El sonido de su voz me atravesaba como un cuchillo fino constante. «No podemos acusar sin pruebas», me dijo mi esposo en voz baja, «pero tampoco podemos fingir que no vimos nada». Asentí. Sentía una mezcla de vergüenza y miedo. Vergüenza por haber confiado tanto. Miedo por no saber qué estaba realmente en juego. Dinero, propiedades, algo peor. Decidimos empezar por donde siempre empieza todo cuando uno envejece en este país, el banco. Salimos temprano, antes de que Camila regresara de comprar unos arreglos florales. Le dije que iba a hacer unas compras de último momento. Me sonrió, me deseó buen día y volvió a su celular. Esa sonrisa me dolió más que cualquier grito. El banco estaba casi vacío. Nos atendió la licenciada Patricia Sosa, la gerente que nos conocía desde hacía años. Había visto crecer nuestras cuentas poco a poco, con esfuerzo, con trabajo honesto. «¿Todo bien, doña Leticia?», preguntó al vernos tan serios. Rogelio tomó la palabra. «Queremos revisar algunos movimientos recientes, por favor». Patricia tecleó en silencio. Su expresión cambió apenas unos segundos después. No fue exagerada, pero yo la noté. A esa edad, uno aprende a leer los rostros. «¿Usted reconoce estas transferencias?», preguntó girando la pantalla hacia mí. Ahí estaban. Una lista ordenada, limpia, precisa. Transferencias mensuales, casi matemáticas, 15,000 pesos, cada mes, durante 8 meses. «No», respondí. «¿A dónde fueron ya?» «A una cuenta a nombre de Valeria Cruz», dijo. «Se hicieron con autorizaciones digitales válidas». Sentí un mareo. 8 meses. 8 meses firmando cosas sin leer, escuchando a Camila decir «Suegrita, es solo para actualizar datos. Es para protegerlos. Usted no se preocupe, yo me encargo». Rogelio apretó mi mano debajo del escritorio. «¿Se puede detener esto?», preguntó él. «Podemos bloquear accesos».
cambiar claves, mover fondos, respondió Patricia. Pero necesito saber algo. ¿Alguien más tiene poderes o autorizaciones generales? Negué con la cabeza. Y luego dudé. No estoy segura, admití. Patricia respiró hondo. Entonces lo primero es proteger lo que queda. Salimos del banco con nuevas contraseñas, cuentas restringidas y una sensación amarga. El dinero perdido dolía, pero no era lo peor. Lo peor era aceptar que alguien tan cercano había usado nuestra confianza como herramienta. De ahí fuimos directo a una notaría en la Colonia del Valle. El notario Héctor Ledesma, un hombre serio de lentes gruesos, escuchó nuestra historia sin interrumpir. Un poder general es una de las armas más peligrosas cuando hay mala fe, dijo finalmente. Con eso pueden vender propiedades, vaciar cuentas, tomar decisiones sin ustedes. ¿Y si lo presentan en la fiesta?, pregunté con la voz temblorosa. El notario levantó la mirada. Entonces ese sería el momento exacto en que deben detenerlo. Con testigos. Ahí entendí que ya no había marcha atrás. La fiesta no podía cancelarse. Cancelarla sería avisar. Y quien avisa pierde la oportunidad de defenderse. De regreso a casa, Rogelio habló poco. Yo tampoco. Pensaba en Daniel, en mi hijo. ¿Sabía algo? ¿Era parte de esto? ¿O solo otro peón? Esa tarde, mientras Camila acomodaba listas de invitados, yo la observaba desde el sillón. Recordé la primera vez que la conocí, joven educada, con esa forma de hablar que te hace sentir importante. Pensé que Daniel había tenido suerte. Suegrita me llamó. ¿Le parece bien que la música empiece a las 7? Lo que tú veas, respondí. Ella sonrió satisfecha. Quiero que sea una noche inolvidable. Y lo sería, solo que no como ella imaginaba. Esa noche, Rogelio y yo casi no hablamos. Nos acostamos temprano, pero ninguno durmió. Yo pensaba en todas las veces que defendí a Camila cuando alguien hacía un comentario incómodo. Pensaba en cómo le pedía a Daniel que la cuidara, que no la hiciera sentir fuera de lugar. A las 3 de la mañana, Rogelio rompió el silencio. Leti, pase lo que pase mañana, prométeme algo. ¿Qué cosa? Que no te culparás por confiar. Confiar no es un error. El error es abusar de esa confianza. Lloré en silencio, porque sabía que tenía razón, pero el dolor no entiende de razones. Al amanecer, mientras el sol entraba por la ventana, me miré al espejo. La mujer que vi no era solo una futura sesentañera emocionada por su fiesta. Era alguien que estaba a punto de descubrir hasta dónde puede llegar una traición cuando se disfraza de cariño. Y supe que aunque sonriera esa noche, nada volvería a ser igual. Pasé la mañana del día siguiente haciendo cosas pequeñas innecesarias. Limpié una mesa que ya estaba limpia. Acomodé cojines que no se habían movido. Era mi forma de mantener las manos ocupadas para que la cabeza no se me fuera a lugares oscuros. Rogelio salió temprano a caminar, pero yo sabía que estaba revisando papeles, escrituras, viejas carpetas que guardábamos desde hacía años. El silencio de la casa era pesado. Camila no estaba. Había salido a cerrar detalles finales de la fiesta. Cada vez que pensaba en esa frase, me recorría un escalofrío. Al mediodía, Rogelio regresó con una carpeta en la mano y el ceño fruncido. «Tenemos que hablar», me dijo. Nos sentamos en la mesa del comedor, la misma donde Daniel hacía la tarea cuando era niño, donde celebramos aniversarios y reconciliaciones. Rogelio abrió la carpeta y sacó copias de documentos. «Encontré esto en el archivero», explicó. «Son autorizaciones que firmaste hace meses. No son poderes generales todavía, pero son el camino para llegar ahí».
Reconocí mi firma, clara, segura, confiada. Camila me dijo que eran para actualizar datos. Susurré. Para el banco, para el seguro. Eso es lo que más duele, respondió él, que todo estaba diseñado para parecer normal. Por la tarde recibí un mensaje de Camila suegrita: mañana quiero darle una sorpresa muy especial. Confíe en mí. Leí esa frase varias veces. Confíe en mí. Era casi una burla. Decidimos hablar con la licenciada Miriam Ríos, una abogada penalista que un primo de Rogelio nos había recomendado. Nos recibió en su despacho en Narvarte, un lugar pequeño, sobrio, sin adornos innecesarios. Escuchó todo con atención, tomó notas, hizo preguntas precisas. Esto no es un error, dijo finalmente, es un plan. Y la fiesta es el escenario perfecto: emoción, distracción, presión social. ¿Qué hacemos?, pregunté. No cancelen nada, respondió con firmeza. Si lo hacen, se esconderán. Necesitamos que presenten el documento frente a testigos. Que quede claro que hubo intención. Sentí miedo. No por el dinero, por el enfrentamiento. Nunca fui buena para los conflictos. Siempre preferí el diálogo, el silencio, el mejor no hagamos drama. No se trata de drama, dijo la abogada, como si leyera mi mente. Se trata de protegerse. Esa noche Daniel llamó. Mamá, ¿estás bien?, preguntó. Camila dice que te nota rara. Estoy bien, hijo, respondí. Solo un poco cansada. Es normal, rió. 60 no se cumplen todos los días. Colgué con un nudo en la garganta. No sabía si Daniel estaba al tanto, o si, como yo, había sido llevado de la mano sin hacer preguntas. El día de la fiesta llegó demasiado rápido. Me desperté antes de que sonara el despertador. Me bañé despacio, dejando que el agua caliente cayera sobre mis hombros tensos. Me puse el vestido azul que había comprado semanas atrás, pensando que ese sería uno de los días más felices de mi vida. Cuando me miré al espejo, vi a una mujer distinta, no más débil, más alerta. El salón estaba precioso. Camila había cumplido su palabra. Flores blancas por todos lados, luces suaves, música tranquila. Los invitados comenzaron a llegar, amigas de años, familiares, lejanos vecinos. Camila se movía entre ellos como pez en el agua. Abrazaba, sonreía, decía frases bonitas. Todo es para usted, suegrita, me dijo al oído. Relájese y disfrute. Yo asentí. Respiré hondo. Recordé las palabras de la abogada: lea todo, no firme nada sin leer. A las 8 en punto, Camila tomó el micrófono. Queremos darle una sorpresa muy especial a la mujer que nos ha dado tanto, dijo. A la madre, la esposa, la suegra. Los aplausos llenaron el salón. Yo sonreí, pero por dentro sentía que cada latido era más fuerte que la música. Camila me llamó al frente. Sacó una carpeta elegante, de esas que inspiran confianza. Es solo un trámite, susurró, para facilitarles la vida a usted y a Daniel. Tomé la carpeta, la abrí despacio, leí, y entonces lo vi. No era un trámite, era una entrega total. Mis manos dejaron de temblar. Cerré la carpeta y levanté la mirada. Esto no es lo que dijiste, dije en voz alta. El murmullo comenzó. Camila forzó una sonrisa. Suegrita es lenguaje legal. No se asuste. Aquí dice que pueden vender mis propiedades, respondí. Aquí dice que pueden mover mis cuentas. El silencio fue absoluto. Camila abrió la boca para responder, y en ese instante supe que la verdadera fiesta acababa de empezar. El silencio que se formó en el salón fue tan denso que pude escuchar el zumbido de las luces sobre nuestras cabezas. Camila seguía sonriendo, pero ya no era la sonrisa dulce de antes.
Era rígida, tensa, como si se le hubiera congelado en el rostro. Suegrita dijo con una risa nerviosa: «Esos documentos siempre suenan exagerados. Es solo formalidad». Sentí decenas de miradas clavadas en mi espalda. Amigos familiares, personas que habían venido a celebrar mi vida, ahora eran testigos de algo que jamás imaginé vivir frente a todos. «¿Formalidad?», pregunté con calma. «Aquí dice que se pueden vender mis departamentos sin consultarme. Eso no es una formalidad». Daniel dio un paso al frente. «Camila, ¿de qué habla mi mamá?», preguntó confundido. Ella lo miró rápido, apenas una fracción de segundo, pero lo suficiente para que yo entendiera que ese momento no estaba en su guión. «Amor, luego lo explico», respondió. «No hagamos esto aquí», no dije con firmeza. «Aquí es exactamente donde debemos hacerlo». Rogelio se colocó a mi lado. Su mano en mi espalda fue el ancla que necesitaba para no derrumbarme. «Camila», dijo él, «¿por qué intentas que Leticia firme un poder general en su propia fiesta?». El murmullo creció. Algunos invitados se miraban entre sí, otros evitaban la mirada incómodos. Camila respiró hondo y cambió de estrategia. «Esto es injusto», dijo con voz quebrada. «Yo solo quería ayudar. Todo lo que he hecho ha sido por la familia». «¿Y los 15,000 pesos mensuales?», pregunté sin levantar la voz. «¿Eso también era ayuda?». Camila se quedó inmóvil. Daniel me miró con los ojos abiertos. «¿Qué dinero, mamá?». «8 meses de transferencias», respondí. «A nombre de Valeria Cruz». En ese instante, Camila perdió el control por primera vez. «Eso no es lo que parece», exclamó. «Están sacando cosas de contexto». «Entonces explícalo», dijo Rogelio. «Aquí, frente a todos». Los segundos pasaron lentos. Camila miró alrededor buscando apoyo, pero nadie habló. Fue entonces cuando escuché una voz detrás de mí. «Yo puedo explicarlo». Era Valeria. No sabía cómo había entrado al salón ni cuánto llevaba ahí, pero su presencia fue como una descarga eléctrica. Joven bien vestida, con una expresión tensa que no lograba ocultar el miedo. «¿Tú quién eres?», preguntó Daniel. Valeria tragó saliva. «Soy la persona a la que Camila usó para mover el dinero». Un murmullo recorrió la sala. Camila giró sobre sí misma. «¡Cállate!», le gritó. «No sabes lo que dices». «Sí lo sé», respondió Valeria, «porque tengo los mensajes, los audios, todo». La abogada Miriam apareció discretamente junto a nosotros. Asintió levemente, indicándome que continuara. «Camila», dije, «¿quieres que yo lea tus mensajes? ¿O prefieres hacerlo tú?». Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, pero no eran de arrepentimiento. Eran de rabia. «Siempre me miraste por encima del hombro, me espetó. Nunca fui suficiente para ti». «Eso no te da derecho a robarme», respondí. Daniel parecía paralizado. «Camila, dime que esto no es verdad», susurró. Ella lo miró y por primera vez no supo qué decir. El salón entero contenía la respiración. Valeria sacó su teléfono y comenzó a reproducir un audio. La voz de Camila llenó el espacio. «Es mayor, confía en mí. Firma lo que sea. Después vemos qué hacemos con Rogelio». Sentí un frío recorrerme la espalda. «¿Qué significa eso?», pregunté. Camila bajó la mirada. Ya no había defensa posible. «Planeaba llevar a tu padre a una residencia», intervino Valeria. «Decía que así estaría más vulnerable». Rogelio apretó los puños. Daniel dio un paso atrás, como si de pronto no reconociera a la mujer frente a él. «Lárgate», le dijo Daniel a Camila. «Ahora mismo». Ella soltó una risa amarga. «¿Ves?», me dijo, «siempre supe que esto pasaría». 2 policías se acercaron discretamente. Miriam habló con ellos en voz baja.
Camila fue escoltada hacia la salida mientras gritaba que todo era una conspiración. El salón quedó en silencio otra vez. Esta vez un silencio distinto. Pesado, triste. Me acerqué a Daniel. «No te robé tu esposa», le dije. «Ella se robó a sí misma». Las luces seguían encendidas, la música detenida, el pastel intacto. Mi fiesta seguía ahí, hermosa y vacía de alegría. Pero algo había cambiado para siempre. Después de que Camila salió del salón, escoltada, el aire quedó suspendido como si nadie supiera exactamente qué hacer con sus manos ni con sus pensamientos. Alguien apagó la música. El pastel seguía ahí perfecto, intacto, absurdo. Yo miré las flores blancas y pensé que nunca había visto algo tan hermoso y tan ajeno al mismo tiempo. Daniel se sentó en una de las mesas, la cabeza entre las manos. Rogelio fue por agua. Valeria permanecía de pie rígida, como si temiera que cualquier movimiento la hiciera desaparecer. «Necesitamos hablar», le dije a Valeria. «Pero no aquí». La abogada Miriam asintió. «Vámonos a un lugar más tranquilo. Hay cosas que deben quedar claras hoy». Salimos del salón por una puerta lateral. Afuera, el ruido de la ciudad parecía otra vida. Nos sentamos en una pequeña oficina administrativa. Daniel cerró la puerta con cuidado, como si aún creyera que todo aquello era un malentendido que podía deshacerse con un gesto correcto. «Empieza», le dijo a Valeria con voz cansada. «Dinos todo». Valeria respiró hondo. Sus manos temblaban. «No fue una idea mía», dijo. «Camila llegó a mí con el plan ya hecho. Sabía exactamente qué documentos necesitaba, cómo presentarlos, cuándo». «¿Desde cuándo?», pregunté. «Desde hace casi un año», respondió. Empezó diciendo que usted no confiaba en ella, que necesitaba asegurar el futuro de su esposo. Luego habló de dinero, de propiedades. Dijo que usted firmaba sin leer porque confiaba. Sentí una punzada de vergüenza, pero no la dejé crecer. «¿Y tú?», pregunté. «¿Por qué aceptaste?» Valeria bajó la mirada. «Porque soy joven y me dejé convencer de que era una ayuda. Luego me dio dinero. Y cuando quise salirme, ya estaba atrapada». Daniel se levantó de golpe. «¿Ella planeó todo esto sola?», preguntó. Yo no sabía nada». Valeria lo miró con compasión. No sabía todo, pero sabía lo suficiente para detenerlo. Y no lo hizo. Daniel cerró los ojos. Cuando los abrió, había algo distinto en su mirada. Algo roto. Mamá dijo: «Perdóname». No respondí de inmediato. Porque el perdón, entendí en ese momento, no es una respuesta automática. Es un proceso largo y doloroso. Ahora lo importante, intervino Miriam, es formalizar todo esto. Denuncia, medidas de protección, bloqueo total. Asentí. Estaba cansada, pero sorprendentemente lúcida, como si el miedo hubiera cedido su lugar a una calma firme. Horas después, cuando los últimos invitados se fueron, regresé al salón vacío. El personal desmontaba mesas. Me acerqué al pastel y corté una rebanada pequeña. La probé. Estaba dulce, demasiado dulce. Rogelio se sentó a mi lado. «No fue la fiesta que imaginaste», dijo. No respondí, pero fue la noche en que dejé de engañarme. Al día siguiente fuimos a la fiscalía. Contamos todo. Mostramos mensajes, audios, transferencias. Valeria cumplió su palabra y entregó pruebas. Camila ya no respondió llamadas. Los días siguientes fueron extraños. Daniel se mudó temporalmente. La casa se sintió más grande, más vacía. Yo guardé las flores secas de la fiesta en una bolsa negra. No quería verlas marchitarse lentamente frente a mí.
Una tarde, mientras tomaba café sola, recibí un mensaje de un número desconocido. Suegra, usted arruinó mi vida. Lo leí sin temblar. No escribí de vuelta. Tú tomaste tus decisiones. Bloqueé el número. La investigación avanzó. Camila fue citada. Negó, lloró, acusó. Pero las pruebas no mentían. La palabra fraude empezó a aparecer en documentos oficiales asociada a su nombre, a nuestro apellido. Daniel vino una noche a cenar. Comimos en silencio. No sé quién soy. Ahora, me dijo finalmente. Perdí a mi esposa y mi imagen de mí mismo. Eso también duele, respondí. Pero es el inicio de algo más honesto. Rogelio nos escuchaba desde la cocina. La familia no se sostiene con mentiras, dijo. Se sostiene con verdad, aunque duela. Esa noche dormí mejor que en semanas. No porque todo estuviera resuelto, sino porque había dejado de fingir. Entendí que cumplir 60 no era perder, era ver con claridad. Y esa claridad, aunque amarga, era también una forma de libertad. Los días siguientes a la fiesta fueron una mezcla extraña de silencio y ruido. Silencio dentro de la casa, ruido en la cabeza. El teléfono sonaba poco, pero cada vibración me hacía brincar. No sabía si era un abogado, un número desconocido, o Camila intentando recuperar el control de la historia. La fiscalía avanzó más rápido de lo que yo esperaba. Tal vez porque las pruebas eran claras. Tal vez porque Valeria decidió colaborar desde el principio. Una mañana recibimos la llamada. Camila había sido citada formalmente a declarar. Rogelio y yo fuimos juntos. No por obligación, sino porque después de tantos años aprendimos que las batallas importantes se enfrentan acompañados. En la sala de espera vi a Camila sentada al fondo, con el cabello recogido de cualquier forma, sin maquillaje, sin la seguridad que siempre la había acompañado. Por un segundo sentí algo parecido a la lástima, pero desapareció cuando levantó la mirada y me sostuvo los ojos con rencor. ¿Estás contenta ahora?, me dijo cuando pasó junto a mí. Eso querías. No respondí. La abogada Miriam me había advertido: no discutas, deja que hablen los hechos. Camila declaró durante horas. Negó una parte, minimizó otra, lloró cuando creyó que debía hacerlo. Dijo que yo siempre fui fría, que nunca la acepté, que todo fue un intento desesperado por proteger su matrimonio. Escuchar eso fue doloroso, pero ya no devastador, porque ahora sabía quién era ella y quién era yo. Cuando tocó el turno de Valeria, todo cambió. Valeria llegó con una carpeta gruesa, mensajes impresos, audios transcritos, fechas, montos, instrucciones claras escritas por Camila. Incluso había notas de voz donde se escuchaba su tono calculador frío, muy distinto al que usaba conmigo. Uno de los audios decía: si se resiste, insistimos, es mayor, se cansa, y si Rogelio estorba, vemos cómo sacarlo del camino. Una residencia, un médico amigo, algo. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Rogelio cerró los ojos. Yo le tomé la mano. La fiscal levantó la mirada. Esto agrava la situación, dijo. No estamos hablando solo de fraude. Camila perdió el control. Gritó que Valeria mentía, que todo era una trampa. Pero su voz ya no tenía peso. La máscara había caído por completo. Esa noche regresamos a casa exhaustos. Me quité los zapatos y me senté en el sillón, mirando la pared sin verla realmente. Rogelio me trajo una manta. ¿Te arrepientes?, me preguntó con cuidado. Pensé la respuesta durante unos segundos. No dije finalmente: me duele, pero no me arrepiento. Días después, Daniel vino a hablar conmigo. Tenía ojeras profundas, el rostro cansado. He estado yendo a terapia, me confesó.
Necesitaba entender cómo no vi nada. A veces no vemos porque amar también ciega, le respondí. Camila me llamó, dijo. Dice que todo esto es culpa tuya, que si no hubieras desconfiado nada, habría pasado. Respiré hondo. Eso se llama manipulación, hijo, y funciona cuando uno duda de sí mismo. Daniel asintió lentamente. Estoy aprendiendo eso. Tarde, pero lo estoy aprendiendo. Las semanas pasaron. Camila fue vinculada a proceso. Valeria obtuvo un acuerdo por cooperación. El dinero recuperado no fue todo, pero fue suficiente para cerrar esa herida práctica. La herida emocional era otra historia. Una tarde, mientras ordenaba papeles viejos, encontré una foto de la boda de Daniel y Camila, los cuatro sonriendo. Por un instante, el pasado quiso dolerme otra vez, pero en lugar de romper la foto, la guardé en una caja. No por nostalgia, sino como recordatorio. Incluso los recuerdos bonitos pueden esconder verdades incómodas. Rogelio y yo hicimos cambios importantes. Modificamos el testamento, simplificamos nuestras cuentas, consultamos antes de firmar cualquier cosa. No por miedo, sino por dignidad. Nunca pensé que a esta edad aprendería lecciones tan duras, le dije una noche. Ni yo, respondió él, pero aquí estamos, juntos. Un mensaje llegó a mi correo semanas después. Era de Camila desde una cuenta que no conocía. No pedía perdón, no explicaba. Solo decía, algún día entenderás. Cerré el mensaje sin responder, porque había entendido algo mucho más importante. No todo el mundo merece una respuesta. Esa noche dormí profundamente, sin pesadillas, sin sobresaltos. Por primera vez desde antes de la fiesta, sentí paz. Sabía que el final estaba cerca. No un final feliz en el sentido tradicional, pero sí un cierre. Y eso a veces es lo más parecido a la justicia. El tiempo no borra todo, pero acomoda las cosas. Eso lo aprendí en los meses que siguieron al proceso legal. La vida no volvió a ser como antes, y ya no quería que lo fuera. Pero empezó a tener otra forma, más simple, más honesta. Camila fue sentenciada. No voy a entrar en detalles legales, porque al final lo que importa no es el número de años ni los artículos del código, sino el significado. Hubo consecuencias, y esas consecuencias no las provoqué yo. Las provocaron sus decisiones. Daniel y yo seguimos reconstruyendo nuestra relación poco a poco, no con grandes discursos ni promesas dramáticas, sino con silencios compartidos, comidas sencillas, conversaciones incómodas pero necesarias. Hay heridas que no se cierran con abrazos rápidos. A veces siento culpa por no haber visto antes, me dijo un día mientras caminábamos por el parque. Yo también, le respondí. Pero la culpa no nos devuelve el tiempo. La conciencia sí nos cambia el futuro. Rogelio mejoró de salud. No porque el estrés desapareciera por completo, sino porque dejó de cargar con algo que no le pertenecía. Empezó a caminar todas las mañanas, a leer en voz alta como hacía cuando éramos jóvenes. Volvió a reírse de cosas pequeñas. Un domingo cualquiera, mientras tomábamos café, me dijo algo que se me quedó grabado. No nos hicieron esto por ser viejos. Nos lo hicieron porque confiamos. Y tenía razón. La edad no fue la debilidad. La confianza fue el arma que otros usaron. Hicimos cambios importantes. Vendimos uno de los departamentos para cerrar capítulos. Donamos parte de ese dinero a una pequeña asociación que ayuda a personas mayores víctimas de fraude familiar. No como venganza, sino como transformación. Convertir el dolor en algo útil fue para mí una forma de sanar. A veces recibo mensajes de mujeres que escucharon mi historia. Algunas me dicen, me pasó algo parecido.
Otras, gracias por decirlo en voz alta. Y cada vez que leo eso, entiendo que contar lo que vivimos no fue solo para mí. Aprendí muchas cosas después de cumplir 60. Aprendí que leer antes de firmar no es desconfianza, es amor propio. Aprendí que poner límites no te hace mala madre ni mala suegra. Aprendí que la familia no es un permiso para abusar y que protegerte no significa dejar de amar. Camila fue parte de mi historia, pero no es el final. Daniel sigue siendo mi hijo, aunque nuestra relación ahora sea distinta. Rogelio sigue siendo mi compañero. Y yo sigo siendo yo, más consciente, más firme, más libre. Si hoy estás escuchando esto y algo dentro de ti se movió, no es casualidad. Tal vez has callado demasiado tiempo. Tal vez has firmado cosas por amor. Tal vez has pensado que decir no es ser egoísta. Quiero decirte algo desde este lugar al que llegué con lágrimas y decisiones difíciles. Nunca es tarde para elegirte. Cuéntame en los comentarios qué parte de esta historia te impactó más. Dime desde dónde nos estás escuchando. Aquí compartimos historias todos los días maduras que no buscan venganza, sino justicia. Si quieres seguir este camino con nosotros, suscríbete. A veces escuchar la historia correcta, en el momento correcto, cambia más de lo que imaginamos. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar.